Semana 2, Julio César Robles Camacho, módulo 15, hacia un desarrollo sustentable. La unidad 2, el aprendizaje esperado, que se recomienda en esta unidad. Uno de los aprendizajes esperados es reconocer los procesos de síntesis química que se requiere para obtener compuestos químicos, como el plástico. También se conocerá la importancia de la química macromolecular. Como orden de esta sesión, vamos a hablar de los polímeros, vamos a hablar de las actividades, hablaremos de la actividad número 3 y de la química de los productos. Las reglas de comunicación para esta sesión, por favor, hay que seguirlas, es respetar los comentarios de los compañeros, evitar escribir en mayúsculas, cualquier duda o comentario, hacerla saber por medio del chat, contestaré a la brevedad posible, evitar desesperarse si no contesto de manera inmediata su duda, no hacer inundaciones de texto, poner mensajes excesivamente largos ni repetir la misma frase, y si se quiere comunicar con alguna persona en particular, hágalo en su privado. Bueno, hablando de los plásticos, los plásticos son materiales sintéticos formados por macromoléculas llamadas polímeros. Estos polímeros son grandes agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado polimerización. Los monómeros son moléculas extremadamente pequeñas. Un poquito de historia para contextualizar este tema. Por ahí los plásticos no son nada nuevos, vienen desde los 1869, el primer plástico comercial, nitrato de celulosa. De ahí se forma la baquelita en 1907. Antes, en 1882, se produce la primera película de celuloide con nitrato de celulosa. De ahí viene el acetato de celulosa, fue el siguiente material, 1927. Igual en el mismo año surgieron las primeras resinas de vinilo y de policloruro de vinilo. Surge el poliestireno en 1936 y surge el polietileno en 1942. Y de ahí en adelante, la tecnología de los plásticos está sumamente avanzada. Actualmente tenemos plásticos con otros materiales, que son los materiales compuestos. La polimerización es un proceso químico por el que los reactivos, o sea, los monómeros, las moléculas con bajo peso molecular, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso molecular, de gran peso, de gran masa, llamada polímero. Bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. Esto va a depender del tipo de polímero y de la reacción que se lleva a cabo. Los tipos de polimerización son la polimerización por adición y la polimerización por condensación. Los componentes o materiales plásticos, por ejemplo, está el poliestireno, los vasitos de unicel, el policloruro de vinilo, el PVC, que se usa mucho en la industria de la construcción, como tubería sanitaria, los tubos de PVC, de CPVC, ¿sí? El polipropileno, que es un material un poquito más duro, se usa mucho en plásticos de ganchos de ropa, por ejemplo. Y por último, el PET o el PT, el terestalato de polietileno, que ese se usa más en botellas de plástico, ¿no? La clasificación de estos plásticos de acuerdo a su importancia comercial. Es bien importante esto, conocerlo y
para poder en un momento dado reciclarlo. El PET, todos los plásticos, fíjense que tienen un numerito en el abajo o a un ladito del plástico, de la botella o viene marcado en la bolsa de embalaje de los plásticos, viene marcado qué tipo de plástico es, ¿sale? Y a partir de esa clasificación vienen los números. Por ejemplo, el número 1 es el PET, el número 2 es el PEAT, el número 3 es el PVC, el número 7, por ejemplo, son otros que no están dentro de la clasificación convencional. ¿Ok? Esto es bien importante conocerlo. ¿Para qué? Para en un momento dado hacer un reciclaje. Las propiedades de los plásticos, por ejemplo, los plásticos sabemos que son aislantes de electricidad, tienen alta resistencia mecánica, tienen alta resistencia a agentes nocivos o corrosivos atmosféricos y la plasticidad, obviamente, ¿no? Esta de la resistencia de la acción ante agentes atmosféricos, fíjense que los plásticos son muy resistentes a a los rayos UV. Es por eso que el plástico en el ambiente es un contaminante. Aguas con eso. No hay que botar plástico nada más así porque sí. Porque el ambiente tarda muchísimo tiempo para que se deshaga o que se degrade ese plástico. ¿Sale? Hay que tener especial cuidado con los plásticos. Las características de los plásticos. Una de las primeras características es que son muy fáciles de trabajar, tienen un bajo costo de producción, poseen baja densidad, suelen ser impermeables, algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar, son aceptables como aislantes acústicos, eléctricos también y hasta térmicos. ¿Sí? Ahí tenemos las espumas, ¿no? Las espumas de polietileno que son, son ambientes térmicos, ¿no? Son aislantes térmicos. Resistencia a la corrosión, obviamente, y a muchos factores químicos. Algunos productos obtenidos de los plásticos, todos los días estamos en contacto con alguno de ellos. Los envases, las tuberías, las redes, las jeringas, los sacos, las ropas, los taquetes o tarugos, los interruptores, los aislantes, las sillas, las bobinas, los mangos de los sartenes, por ejemplo, los que no son de madera, las gafas de seguridad, los guantes de seguridad, las guardas de seguridad, casi todo estamos inmersos en un mundo de plástico. Y por último, pues la baquelita, ¿no? La baquelita que luego la encontramos en los mangos de las planchas, por ejemplo, etcétera. Bueno, la clasificación de los polímeros. Aquí yo los invito a ver el recurso didáctico. El recurso didáctico, les pongo por ahí la página y se las coloco en el mensajero, en el chat. Por favor, revísenla. Es un recurso didáctico para ustedes. Que habla sobre polímeros, su clasificación, y sus reacciones químicas que se llevan a cabo, ¿no? Estas son las de condensación y la de adición. Por favor, es un mapa conceptual. Está muy padre el mapa y los invito a que lo revisen. El enlace. El enlace se los dejo en el chat.
Las recomendaciones con respecto a la evaluación de sus actividades. Hay que hacer mucho énfasis en esto. Y más en actividad 3, que es para el desarrollo de esta presentación. Es revisar y entender qué es lo que se pide en cada actividad. Debes buscar el tiempo y el espacio adecuado para realizar tus actividades. Algo bien fundamental. ¿Por qué? Porque hay que considerar que si lo haces el último día, la plataforma se puede saturar y no te dejará subir tu actividad. ¿Sale? Muy importante, revisa con detenimiento la rúbrica de la actividad, de cada una de las actividades. Hay que revisarla, hay que leerla. Y como yo siempre le digo a mis alumnos, hay que, hay que tener en cuenta la excelencia. El ser excelente, siempre, siempre, siempre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? Para concluir esta sesión, los polímeros son macromoléculas formadas a partir de moléculas pequeñas llamadas monómeros. La fabricación de los polímeros se da por dos tipos de reacciones: adición y condensación. Los polímeros en su mayoría son plásticos, son muy útiles y a la vez son grandes contaminantes. Obviamente, el uso responsable será de estos plásticos, de estos polímeros, será la pauta para tener un mundo sustentable, un mundo menos contaminante. Algunos recursos que les recomiendo para este tema son reacciones de polimerización, polímeros y polímeros inorgánicos. Algunas referencias: